Bienvenidos a un discipulado más con tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre es muy agradable acercarme a donde tú estás y pedirle a Dios que nos bendiga. Hoy continuamos con nuestra serie Buscando lo espiritual porque nos protege. Claro que lo espiritual nos protege y eso nos obliga a tratar de investigar, escudriñar qué son las cosas espirituales que habla la Escritura. Bueno, no se aparte y desde ya que el Señor nos hable. Padre, te pido de todo corazón, háblanos. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón necesitado, pero sobre todo que podamos, Señor, ser más espirituales. Te lo pido, mi Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado atravesando, y hoy sería nuestro tercer tema de esta serie, y hemos descubierto que hay una serie de aspectos espirituales en el cual el creyente tiene que profundizar, practicar, buscar, porque en medio de todo este ambiente espiritual, pues obviamente nos volvemos más espirituales. Por supuesto que sí. Bueno, ¿de dónde sacamos esta introducción? Bueno, he dicho en 1 Corintios capítulo 2, 12 de esta manera. Léalo conmigo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, aquí prácticamente lo que dice es que el Padre lo que está haciendo es preparando a una iglesia. Y en este caso, Jesucristo está preparando a su esposa para poder que ella se pueda presentar delante de ella, pues obviamente dice, con vestiduras de lino fino, dice, sin arrugas, sin mancha. Y esto pues no es que nos volvamos muy religiosos, no. Lo que pretende es que seamos, pues de alguna manera, dejar que el Espíritu Santo hable y nos perfeccione. Bien, el mismo Pablo dice que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar, por supuesto. Y él mismo nos dice, por eso es importante proseguir. Diga conmigo, hay que proseguir adelante, tratando de encontrar esa perfección que el Espíritu Santo nos va a llevar. En Filipenses 3:12 dice de esta manera, no que yo lo haya alcanzado, que ya he llegado a ser perfecto, sino que prosigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y el mismo Pablo escribió cuando él estaba ya prácticamente por terminar su ministerio. He peleado la buena batalla de la fe. Y ahí él dando a entender que ya estaba listo para tomar la corona de la vida. Y de esta manera poder nosotros decir, Señor, yo me quiero perfeccionar, yo me quiero preparar para poder recibir de ti lo mejor. Bueno, entonces, ¿qué es con las cosas espirituales? Y si usted ha estado con nosotros desde el primer discipulado, pues ya esto estará mucho más fresco. Pero si no, estuvimos viendo que la importancia de ser protegidos en lo espiritual es reconocer un padre espiritual, tener casa espiritual, presentar sacrificios espirituales, dones espirituales, que es una bendición espiritual, ser un hombre espiritual, pensamientos espirituales, comprensión, lenguaje, sabiduría espiritual. Y hoy vamos a ver algo más
íntegro del individuo, lo que es tener un cuerpo espiritual, semilla espiritual, alimento espiritual, bebida espiritual y leche espiritual. Bueno, no se aparte, porque con esto vamos a comenzar hoy entonces con el primer elemento de esta serie del día de hoy. Y esto sería el cuerpo espiritual. Bueno, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, el cuerpo que tenemos es un cuerpo terrenal, pero el cuerpo terrenal está en esta tierra o en este mundo en que vivimos propenso a ser contaminado. Es más, el Señor dice que en este cuerpo lo que le da la vida al cuerpo es la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces usted puede pensar, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Cuando ese cuerpo, estando en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre. Entonces cualquiera diría, perdió la vida. Bueno, pero es que él la recuperó cuando dice la escritura, sórbida es la muerte en victoria, dando a entender que Jesucristo venció ese cuerpo terrenal cuando el Padre le otorga un cuerpo glorificado o llamémosle un cuerpo celestial. Eso quiere decir entonces que si ese cuerpo celestial ya no tenía sangre, ¿qué es lo que tiene? Bueno, la explicación que hay y que de algunos, llamémosle teólogos, dicen es que en esa dimensión donde vamos a estar con cuerpos resucitados, glorificados, dice que sangre ni carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces ese cuerpo tiene que ser un cuerpo especial, un cuerpo que ¿qué es lo que le pueda dar la vida? Entonces Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y en mí habita la luz. Entonces es como que si fueran cuerpos llenos de luz. La verdad, como no lo podemos explicar porque no tenemos alrededor de nosotros, o a lo mejor sí hay, porque el Señor Jesús caminó entre sus discípulos después de haber resucitado con ese tipo de cuerpo glorificado. Y dice que cómo es que él tenía dominio sobre su cuerpo, que estaban en una habitación y de repente ellos dijeron salgan y todos salieron por la puerta y él salió, él atravesó una pared. ¿Cómo lo pudo? Imagínense esa separación de las moléculas para perder esa densidad y poder atravesar. Y la única explicación es que él no es un cuerpo normal. Y tiene sentido que cuando nosotros habitemos con el Señor en esa dimensión, llamémosle celestial, nuestro cuerpo tiene que ser diferente, un cuerpo glorificado. Pero aquí en la tierra, así como tenemos este cuerpo terrenal que se puede contaminar, tenemos que presentarnos continuamente como un sacrificio vivo, dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Y de esta manera nuestro cuerpo se vuelve una ofrenda y se convierte en un cuerpo espiritual. Bueno, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, acuérdense que hemos hablado de esas 3 etapas, que muchas cosas empieza en lo terrenal, sube a lo espiritual y llega hasta lo celestial. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Bueno, entonces en 1 Corintios capítulo 15, 42, lo leemos. Usted dirá, al fin lo vamos a leer. Bueno, leámoslo pues. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, nuestro cuerpo físico es como un cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal
y hay cuerpo espiritual, dando a entender que aunque nosotros en esta tierra caminamos con este cuerpo físico, con sangre, músculos y todos los órganos, ese es un cuerpo que llamémosle, como le llama ahí, tipo animal. Pero nosotros tenemos que transformarnos a la hora que obtenemos la madurez en Cristo y que el Espíritu empieza a gobernar sobre el alma y sobre el cuerpo, transformando nuestro cuerpo en un cuerpo espiritual. ¿Dónde inicia este proceso de transformación? Bueno, ¿sabe cuándo? En el momento del bautismo en agua. En ese momento el bautismo en agua, dice el bautismo en agua es una representación de una resurrección. Por ejemplo, dice que la palabra bautismo o bautizo significa sumergir. Entonces, cuando uno es sumergido en el agua, es como que si uno fuera plantado, como que uno fuera sepultado. Y cuando uno sale del agua, es como decirle al mundo, hoy represento la resurrección en Cristo que tengo aquí. No es que sea la resurrección final, pero es una representación de que ya en mí opera una vida diferente, una vida, llamémosle, nueva en Cristo Jesús. ¿Dónde dice esto? Bueno, acompáñeme en Romanos capítulo 6, 4 al 6. Y leamos de esta manera. Póngale atención. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, del 4 al 6. Bueno, lo que da a entender aquí es que cuando uno recibe a Jesucristo, dice la Escritura, que aquel que ha sido, que ha creído y ha sido bautizado, él va a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, aquel que quiere esa salvación tiene que dar, como decirte, testimonio, como que tiene que mostrarse al mundo que él delante de gente ya tiene una vida nueva en Cristo Jesús. La vida nueva nos dice que ya prácticamente nuestra condición es para tratar de matar, dice hay que tratar de aniquilar esa vida antigua, o sea, la Escritura le puede llamar el viejo hombre, la carne, nuestra concupiscencia, nuestra condición antigua. Y por eso es que dice la Escritura, y aquí es donde nos va a asombrar lo que dice también en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 5. Porque lo que dice es que ya en esta condición, con este cuerpo espiritual, tenemos que batallar. Es una lucha y tenemos que gobernar de tal manera que podamos vencer al pecado. Y no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero Jesucristo tenemos como abogado para que si tú vuelves a caer, te presentes delante de Él. Bueno, leamos como dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque tenemos un cuerpo físico, natural, realmente no, el que tiene a Cristo ya no tiene que pensar que con ese cuerpo va a poder vencer las cosas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, ¿cómo comienza? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
llevando todo cautivo. Mire, esto es muy importante, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, lo que dice aquí este verso en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante, es que a la hora que nosotros podamos gobernar con autoridad y poder vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, esto nos da a nosotros una autoridad y nos da una identidad como hijo, como soldado de Cristo. ¿Y cómo comienza? Pues comienza con la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar que en nuestra mente, que nosotros somos espirituales y que aunque el diablo nos quiera derribar, tú dirás, no, yo fui comprado por un precio muy alto, un precio hermoso, que es nada menos que la sangre de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Imagínense todo lo que gira alrededor de eso de tener un cuerpo espiritual y lo que cuesta tratar de mantenernos agradando a aquel que nos compró, porque aquel que derramó su sangre y pagó un precio alto es porque Él nos compró con todo su ser. Y es curioso porque Él dice que en la Santa Cena, y nosotros de alguna manera estamos, y ahora vamos a verlo más adelante, tomando del cuerpo de Jesucristo. Y al tomar de su cuerpo es como quererle decir, del cuerpo que Él tiene, yo quiero tener también. Ese cuerpo que habitó en Él, que quiere decir el cuerpo, simbólicamente al tomar del pan, lo estoy tomando para mí, ¿verdad? Igual de la copa. Pero más adelante vamos a hablar acerca de la bebida espiritual y ahí está muy relacionado con relación a esto. Bueno, miremos qué otra cosa espiritual es fundamental. Y habla también de una semilla espiritual. Una semilla en la escritura se refiere como a algo que se deposita. En lo natural es depositas una semilla en tierra y esta germina y brota de ahí un tallo y en el tiempo pues da una flor para poder nosotros ver un fruto. Bueno, de la misma manera, cuando Jesucristo hablaba de semilla, Él decía que la fe es como una semilla de mostaza, que siendo pequeña tiene el poder de convertirse en un árbol que dé abrigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una semilla espiritual, es creer que toda palabra que caiga en nosotros tiene que brindar un fruto en su tiempo. Bueno, donde lo podemos ver cuando Pablo lo dice aquí en 2 Corintios capítulo 9 y verso 11. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, esto lo dice en esta versión, Dios habla hoy, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. O sea que Pablo aquí está, cuando él está hablando en este contexto, o sea, en este capítulo, él hace ver que ellos como siervos de Dios han dedicado su vida para sembrar ese evangelio en el corazón de muchos. Y cuando ellos demandan o les piden algo de regreso, les piden, podrían ustedes ayudarnos con una ofrenda para mantener esta labor. Entonces, de alguna manera él está diciendo que lo que se siembra en el corazón de alguna persona es nada menos que una semilla. Y si estamos hablando otra vez de una semilla, podría ser la palabra de Dios. ¿Dónde dice esto? Bueno, léalo conmigo y vamos a ver de dónde se explica esto. En Lucas capítulo 8, 11 al 15, se habla sobre la parábola del sembrador. Y Jesucristo la explicó de esta manera. La voy a leer. Esta es en Lucas 8, verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y dice que cuando esparció la semilla, una semilla cayó junto al camino. Y dice que al caer junto al camino,
llegaban las aves y se la comían. Entonces aquí dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón esas aves de rapiña, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y dice que cayó otra más alejado del camino, pero entre piedras. Y obviamente aquí está hablando que hay algunos aspectos que hacen que esa semilla se ahogue. Dice en el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Van el domingo y ¡ah, qué alegría! Esa palabra es mía. Pero estos no tienen raíces. ¿Por qué? Porque no hay tierra, solo hay piedra. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que como no echó raíces, pues prácticamente esa palabra falleció. Pero hay otra palabra, otra semilla que sí cayó en tierra, pero cayó en tierra donde había maleza. Entonces dice aquí, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque la misma maleza hace que la planta quiera fructificar, quiera salir adelante, pero estos que la tienen atrapada. Pero dice en el verso 15, más la que cayó en buena tierra, esos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y eso dice que pueden dar fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Sabe qué? A mí eso me da una esperanza, pero gloriosa. Porque hay algunos que quieren tener el 100% de resultados. Y el Señor dice, a lo mejor no vas a poder. Te estás afanando, te estás angustiando mucho. Mejor ten la satisfacción que si hace el 30, aún me sacas una sonrisa. Obviamente el que da el 100, obviamente va a tener una mejor recompensa. Pero lo importante es que demos algo de fruto. Pero todo comienza con una semilla. Por eso es tan importante. El Señor mismo decía que es importante que la semilla muera para que dé mucho fruto. Esto se utiliza inclusive cuando alguna persona, algún líder de reconocido trayectoria fallece. Entonces se utiliza el concepto, este fallece, pero seguramente a la hora que mucha gente que oyeron lo que él enseñaba van a decir, yo voy a seguir lo que él me enseñó. Y de esta manera yo voy a provocar que mi vida sea pues algo que dé fruto en el tiempo. Por eso la importancia de una semilla espiritual es esperar en el fruto que dé. ¿Sabe que Jesucristo varias veces les decía, por sus frutos serán conocidos, por sus frutos los conoceréis? Yo desafío a algunos y les digo, ¿dónde quieres ser conocido? Allá en tu área de trabajo, en la iglesia, que te conozcan por lo que tú eres, o quisiera ser conocido en el cielo. Pues uno debería en todos lados ser conocido, pero si le damos prioridad, yo quisiera que un día cuando llegue al cielo reciba una aprobación por lo que hice aquí en la tierra. Entonces, la importancia es, Señor, permite que mi fruto sea bueno. Pero porque el Señor advierte que hay frutos malos. Léalo conmigo. Dice en esta manera en Mateo capítulo 7, verso 17 al 20. Dice de esta manera. Dice así. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la semilla? Muchísimo. Porque lo que da a entender es que dependiendo de la calidad de semilla que uno tiene o la calidad de palabra que uno ha escuchado,
esto te provoca a que tú puedas empezar que brote de ti algo y brote con una expresión de frutos, pero buenos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted pregúnteme o pregúntese, ¿cómo puedo saber yo la diferencia entre un fruto bueno y un fruto malo? Bueno, yo no lo veo aquí en el sabor, ni en digamos, un fruto grande o un fruto pequeño, no. En la calidad del fruto que se pueda multiplicar. Es muy importante, incluso ahora hay muchas semillas transgéneras, o sea, modificadas genéticamente. ¿Para qué? Para que se puedan multiplicar y poder dar tamaño de fruto gigantesco, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo es que el Señor nos dice, provoca que el fruto que tú des sea apetecido por alguien más para que esté dispuesto a tomar la semilla de ese fruto, la siembre y pueda él dar fruto posterior. ¿Por qué? Por una semilla que tú le diste. Si una persona otorga ese fruto que él sembró de la semilla que tú le diste, en ese momento convirtió tu fruto que le diste en bueno, porque tú lo que le diste a él fue un fruto y él se quedó con la semilla del fruto. Qué interesante, ¿verdad? Porque lo que nos hace ver estos versos es que nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que creemos. Nuestra vida debiera ser un reflejo de lo que nosotros provocamos. Y el anhelo es que tú puedas provocar, como mi anhelo es provocar ahorita cuando tú me escuches, que este mensaje pueda dar fruto en su tiempo. Porque si este mensaje al caer en ti como una semilla, tú vienes y la siembras y en eso le das a alguien de esa misma fruto, y él la siembra, conviertes mi fruto en bueno. Y que de esta manera se convierta así, como algo que está rotando, girando, con el deseo de poder dar frutos buenos continuamente. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápidamente porque nos hemos parado muchísimo solo con estos dos aspectos, el cuerpo espiritual y la semilla espiritual. Pero vamos a ver ahorita qué otro aspecto hay, el alimento espiritual. El alimento espiritual, aquí se trata sobre el alimento que el pueblo de Israel recibió en el desierto. Y usted dirá, yo sé cuál es. Claro, léalo conmigo. Y dice en esta manera, en 1 Corintios 10, capítulo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, dice. ¿Cuál era ese alimento espiritual? Dice en Éxodo 16, 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Qué lindo, ¿eh? Saber de que el Señor, a quien ama, provee. Él les dio el sustento. Ellos querían pan, les dio pan. Querían agua, pues de la roca salía agua, y lo vamos a ver más tarde. Querían inclusive carne y les mandaba codornices. Pero, ¿qué es esto del alimento espiritual? Pues el mismo Pablo habla de que podemos nosotros darle a alguna persona un alimento como para un bebé, leche, y esto no es un alimento sustancioso, sino que es un alimento para bebés. Entonces, cuando él habla, lo más importante es reconocer la identidad y querer tener un alimento según la madurez que uno adquiere espiritualmente. Hablamos, acuérdense que todos estos son aspectos espirituales para darnos madurez. Y dice la Escritura que cuando uno está dispuesto a conocer los secretos de Dios, porque eso es lo que me da vida, eso me puede hacer maduro. Léalo conmigo como dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, 2 y 3. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, dice en esta versión del lenguaje actual.
porque ustedes parecen niños pequeños, dice, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles. Y todavía no lo están, pues siguen viviendo como gente pecadora en este mundo. Bueno, entonces, prácticamente aquí lo que está diciendo es que aquel que empieza a desear, anhelar un alimento sólido es porque algo está pasando en él espiritualmente. Logra entender las cosas del espíritu con mayor entendimiento, como entendiéndolas como que si lo que Dios quiere hacer en mí es una obra diferente. Y cada vez que nosotros caminamos en el tiempo, en el Señor, decimos, yo creo que ya no soy el mismo de cuando conocí al Señor hace unos tantos años o tantas semanas como ahora. ¿Cómo sabes que uno es diferente? Pues ya no hablo igual. Antes era muy malcriado cada etapa que decía. Por ejemplo, antes tenía un deseo de hacer cosas que al Señor no le agradan. Y ahora las medito, ahora peleo por ellos. Y eso solo lo puedo entender de que lo que me ha estado alimentando ha estado dando un fruto diferente. Bueno, Jesucristo mismo hablaba acerca de su alimento que él tenía delante de Dios. ¿Cuál era? Mire, léalo conmigo. En Juan 32 y 34 dice que los apóstoles le dijeron al Señor, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te traigamos algo de comer? Y él les preguntó, no, yo tengo que comer un alimento o algo que me sustenta, que venga del cielo. Entonces ellos pensaron, ¿quién le dio de comer al Señor? ¿Quién le habrá dado de comer? Entonces cuando él entendió que estaban cavilando, les dijo de esta manera. Mire cómo les dice. Pero él les dijo, yo me alimento de un manjar. Imagínense, para él esto era como un banquete que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿será que alguien le ha traído comida? Jesús les explicó, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Qué lindo, ¿verdad? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y esto no es, uno dirá, entonces hay que trabajar en la iglesia. No, sencillamente desear las cosas espirituales te provocan a ser un hombre más espiritual, a ser una persona pues que anhele las cosas del espíritu. Y de esta manera, así como hay alimento espiritual, hay bebida espiritual. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, cuando leímos que existía el alimento que es el maná, dice en el verso que sigue, y mire cómo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, aquí yo quisiera detenerme porque yo quiero que usted medite algo. Ese maná que ellos comían prácticamente era como una hojuela. Y aunque la composición no se sabe qué es, porque en el cielo no creo que hayan, o a lo mejor hay plantaciones de trigo, pero llevaba un proceso, porque comer una hojuela es un alimento procesado. O sea que en el cielo había alguna forma algo se manufacturaba para que ellos recibieran esto. Pero igual sucedía en la tierra con el agua. Mire cómo dice, y todos bebieron de la misma vida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En otras palabras, puedes imaginarte que hay una roca, un pedazo de piedra, una piedra, y que de la piedra salga agua. ¿Cómo se explica eso? Y usted dirá, es que sí, la piedra estaba sobre un manto de agua y en ese manto salía el agua. Pero no,
dice que esa piedra se movía. O sea que conforme el pueblo caminaba, la roca lo seguía. ¿Puedes imaginarte eso? Esto es prácticamente una película de ciencia ficción. Algo que pareciera inconcebible, y para aquellos que son muy científicos dirían, no, esto está mal escrito, esto definitivamente no es, no se puede probar científicamente, porque hay cosas que no se pueden probar. Son cosas que son, llamémosle así, espirituales, pero hubieron muchos testigos. Por ejemplo, eran miles de personas. Calculan que eran alrededor de 3 millones de personas los que salieron de Egipto. Y todos ellos fueron testigos de esa nube durante el día, el ángel que iba por delante dirigiéndolos. En la noche era una columna de fuego, y ahora imagínense una roca que lo sigue. Realmente eso es impresionante, o cualquiera diría inconcebible. Pero para nosotros los creyentes, sencillamente es solo pensar que el agua que lo seguía era Cristo mismo, y Jesucristo mismo eso les dijo cuando Él estaba con ellos. Él les decía, yo soy la fuente de vida eterna. Así se lo dijo a la samaritana cuando él le pidió de beber, y ella le dijo, no, sácala tú. Entonces él le dijo, si tú sabrías quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua de vida eterna. Entonces, puedes imaginar que esa bebida espiritual que el Señor quiere que tengamos es algo sobrenatural. Leamos conmigo cómo es que sucedió esto con la samaritana. En Juan 13:14 dice así, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí es donde nos recuerda cuando el Señor nos dice que nosotros nos convertimos como una fuente. Hay una fuente en mí, dice el Salmo, que está brotando. Está brotando. ¿Qué es lo que sale de nuestro interior? Pues podría ser la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere brotar, quiere de nosotros manifestarse, quiere expresarse. Deja que el Espíritu Santo se exprese de tu vida y deja que esa fuente de agua brote por todos lados. Y de esta manera podemos nosotros entender, así como entendimos que su cuerpo es también figura del pan en la Santa Cena, Él nos dice, cada vez que tú tomes de esa bebida espiritual o esa copa de uva, jugo de uva, o llamémosle su sangre representada, estamos nosotros nada menos que diciéndole, Señor, yo estoy bebiendo de tu naturaleza, de tu ADN. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, que es una representación de Jesucristo, estamos comiendo del pan y adquiriendo del nuevo pacto en su sangre. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, así lo dice de esta manera, léalo conmigo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor amado, ¿quién anhela la venida del Señor? Bueno, aquel que anhele la venida del Señor, ¿sabes qué? En obediencia anhela tomar la Santa Cena. No es que yo ya la tomé años atrás. No, esto es continuamente. El tomar la Santa Cena continuamente es decirle,
yo hago memoria de lo que tú hiciste por mí. Tú derramaste tu sangre, tú entregaste tu cuerpo, este cuerpo fue golpeado por mí y tú derramaste hasta la última gota por mí. Padre mío, que podamos, Señor, ser totalmente conscientes de la importancia del cuerpo espiritual, de la bebida espiritual y pues de lo que representa la Santa Cena. Bueno, ya estamos por finalizar y hoy vamos a ver el último concepto, que es la leche espiritual. Obviamente, como hemos estado hablando de alimento sólido, que es como un alimento, digamos, si fuera a un bebé, uno no le da alimento sólido, uno le da al inicio, pues leche. Incluso el bebé cuando es amamantado por su madre, le da un calostro, que es una especie de leche corporal. Bueno, entonces, aquí el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo, hacen ver de que nosotros debemos de desear el alimento espiritual. Pero tenemos que empezar con la leche espiritual, por supuesto, ¿verdad? Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la dignidad del Señor. Entonces, todo aquel que comience en los caminos del Señor no puede decir, yo quiero comer de una vez filete. No, hombre, se va a morir o se le va a poner una, ¿cómo se llama? La cabeza grande, hidrocefalia, ¿verdad? No, hay que comenzar como lo es normal. Comenzamos digiriendo, adquiriendo los principios, los rudimentos. Y al adquirir los rudimentos, prácticamente le estamos diciendo al Señor, estamos creciendo en ti. Estamos deseando conocerte con los principios elementales que tiene la Escritura. Y así finalizo el día de hoy leyendo este verso. Y dice en Hebreos 5, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya debieran ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, así se lo dijo a los de Corinto también, que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Ay, ay, ay. Bueno, que nosotros deseemos la leche espiritual para poder comer el alimento espiritual. Señor amado, enséñanos a ser espirituales. Hoy te pedimos, Señor, poder presentarnos nuestro cuerpo como sacrificio para tener un cuerpo espiritual. Que podamos adquirir la semilla espiritual y poder, Señor, dar fruto en su tiempo. Poder tener, Señor, ese alimento espiritual y esa bebida espiritual que es la Santa Cena, preciada para nosotros en todo sentido. Padre mío, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando el día de hoy. Bendice su vida, transfórmalo y que seamos seres espirituales para poder agradarte, poder agradar tu nombre, te lo pido. Aquel que está atravesando problemas, ayúdalo, te lo pido. Si son problemas de sus cuerpos, necesita un milagro en su sanidad, Padre, di la palabra y sé sano por el poder de Dios. Ahí donde estás, toca tu pantalla y di, tomo esa palabra y soy sano por el poder de Dios. Si alguno tiene problemas económicos, ayúdalo, Señor, y problemas en sus relaciones, te lo ruego también. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.